que siempre tengo que recordar a Ángel. Hace casi 10, va para 10 años, estuvimos juntos en una escuela para pastores en Kauai, año 2007. Habíamos venido de Cuba, de México, de Venezuela, de Ecuador y de todo. Sí. Y me acuerdo después de un mes de estar juntos, como comiendo en la misma mesa. Luego íbamos a ir a llevar el Evangelio a los 4 vientos del mundo, bueno, Latinoamérica, sabiendo que quién sabe si nos volveremos a ver pronto, que sea un momento precioso, y Ángel con una guitarra pelada, pero la presencia del Señor, un momento precioso, que me marcó la vida. Yo me acuerdo de la mamá de Katy también, dormidores, ¿verdad? Yo estuve aquí, estoy hablando hace tal vez de 3 años y medio, hace 4 años y medio, en enero. Y le digo a Doris, le digo, ora por nosotros el día 9 de mayo, que vamos a estar en Nicaragua. Que posiblemente nos veamos con el presidente del país, Daniel Ortega, otros altos funcionarios, etc. Entonces fuimos, no hablamos con Daniel, sino hablamos con la ministra de Gobernación, hablamos con el jefe nacional de policía, con el pastor Jim Critchell. Si administramos, viaje corto, pero fructífero, ¿no? Entonces, cuando regresé aquí, finales de mayo, con un grupo de americanos, Doris me preguntó, ¿y cómo les fue 9 de mayo? ¿De qué estás hablando 9 de mayo? Y me dice, yo lo tenía apuntado en mi calendario, hemos orado por ustedes. Entonces le expliqué cómo era la cosa, ¿no? Que fuimos y luego aprovechando una intercesora, que aquí aprovechar y darle a conocer las decisiones de oración. Tenía con un grupo de norteamericanos que venía, creo que esa misma noche, y estuvimos en la casa de Rizzo. Entonces le digo, ora por nosotros, tenemos varios eventos, etc. Y yo sentí como que el cielo se abrió en un instante, y luego es como que estás a oscuras y alguien con una cámara tiene un flash y tú puedes ver en un instante, como que el velo se quita y luego se tapa. Lo que yo sentí en mi ser era de que como Jesús, cuando la mujer con el flujo de sangre le dijo, ¿qué me tocó? ¿Qué me tocó? Como que todo el mundo te estaba apretando, como que no, es que yo sentí poder salir de mí y sanó a la mujer. Yo sentí al revés, que el poder salió a mí, como en tú sabes, como un abrir y cerrar de ojos, como que ya después se te va, o sea, tienes que reconocerlo, y porque después se te va y tienes que confiar en eso. Pero sí sentí como ese poder. Entonces, les agradezco sus oraciones, porque están orando por nosotros, amén. Y sí traigo saludos de parte de mi esposa Edith, también mi hija Grace, que está trabajando ahora en las oficinas de Renation, también mi yerno, antes tiene 2 años de casado, antes me costaba decir yerno, pero ahora ya me he acostumbrado al refrán también, es el refrán también, no estás perdiendo una hija, estás ganando un hijo. Y sí es cierto, porque él también trabaja en las oficinas de Renation y tenemos una confraternidad con mi hija y con mi yerno, más allá de hijo y yerno, sino que es como más casi como compañeros de milicia aún. Eso es una mucha alegría. Mi hija Ruth, para asegurarme, tiene 20 años, creo que está en Nashville en este momento, a veces viaja, ha ido a Haití, ha ido a la República Dominicana en este año, el año pasado fue a China, casi a Corea del Norte, la frontera, fue a Costa Rica, Colombia, o sea, está por todos lados. Creo que está en Nashville ahora, creo que vive en mi casa todavía, pero como trabaja en la escuela, de para Cristo. Y luego mi hijo, va a cumplir 17 años ahora en agosto, creciendo casi más alto que yo. El pelo que yo no tengo, él, pero contento, él está en su último año del colegio. Vamos a entrar a la palabra. El título que hemos inventado con el pastor Billy es el Evangelio según Génesis. Así que prepárense. Okay, el Evangelio según Génesis. Han hablado ustedes cuál es el Evangelio. Y mi evangelio es que mis papás me llevaban a la iglesia casi todos los domingos a la fuerza. Yo estaba ahí sentadito comprándome el derecho de usar el carro de ellos el sábado siguiente. Eso fue el acuerdo que hicimos. Y cuando salí de la casa para estudiar en la universidad, yo dije, por un lado yo dije, yo no vuelvo a la iglesia, eso es para los viejitos. Algún día me pongo a cuenta con el nombre, pero déjenme vivir. Por un lado. Por otro lado era que de Dios, que del mensaje de Cristo Jesús que murió, que resucitó, que de mi eternidad.
Yo sabía, como yo estaba viviendo, que yo estaba mal delante de Dios. Yo sabía, me muero en esas condiciones de igual, voy para el infierno, hay que hablar bien de realidad. Comencé a asistir a un pequeño grupo de estudio bíblico con unos chicos, no sé si eran luteranos como yo, bautistas, metodistas, algunos tal vez, no sé, católicos renovados, quién sabe, seguidores de Cristo, digámoslo así. Porque cuando yo vi lo que ellos tenían, la luz de Cristo, lo que a mí me hacía falta, yo dije, yo tengo que tener eso, voy a entregar mi vida a Cristo. Como a las 10 de la noche, un martes de octubre, del año pasado, dejémoslo así, pasé de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Cristo me hizo esa persona nueva, como yo dije, al ir acostándome, yo dije, esta noche voy a entregar mi vida a Cristo. Y así, borrón y cuenta nueva. O sea, el sacate a la grama más verde, el cielo más azul, cuando uno conoce al Creador. Y así, este es el momento del Señor me ha dado de conocer alguna de las gente más linda del mundo. Y aquí estamos con su palabra, ¿verdad? Tratando de ver algunas profundidades de la palabra. Génesis, yo voy a leer Génesis 1 del 26 al 28 para comenzar. Algunos pasajes tal vez conocidos. Yo puedo mandarlas, no sé si mejor que tomen notas, pero al final yo te mando las notas. Voy a hablar rápido, así que escuchan rápido. Toman notas. Les voy a dar un truco para que tomen notas. Cuando yo digo Génesis 1, 26, apunta primero 1, 26. Siempre vas a recordar el nombre del libro. Deja un espacio para el nombre del libro. Bueno, porque alguna gente apunta Génesis y luego está, ¿qué? ¿Cómo? Es un truco que aprendí hace años atrás. Apunta primero 1, 26 y luego vas a poner Génesis. ¿Okay? Hagamos al ser humano a nuestra imagen, semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, al hombre, a su imagen, lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ahora, en la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, como si fuera una película, un drama, que a veces en los dramas tienen diferentes actos, primer acto, segundo acto, y luego la cortina, el vellón, como que, y luego el segundo, ¿verdad? Tiene 4 actos. Primero es la creación, que es el capítulo 1 y 2. Y luego siempre decimos la caída del hombre, cayó de la gracia, cayó de la presencia de Dios. A mí me gusta más la palabra rebeldía. Caída suena como que estoy caminando y como por accidente, como que me caí, casualmente. A mí me gusta más rebeldía, porque pinta lo que es la seriedad del pecado. Y tenemos como 8 capítulos, 9 capítulos sobre la caída del hombre. Incluso los primeros, los eventos grandes de Génesis, la creación, la caída, la rebeldía, luego el diluvio, luego la Torre de Babel. Génesis, el libro de Génesis se puede dividir en 4 eventos y 4 personajes. Es la creación, la caída, el diluvio, la Torre de Babel, y luego las 4 personas que son Abraham, Isaac, Jacob y José, como demarcaciones del libro, ¿no? Pero sí, en lo que es la creación y lo que es la redención, porque después de la caída, la rebeldía, son 1175 capítulos sobre la redención, desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 20. O sea, el plan de Dios de redimir. Y luego al final tenemos 2 capítulos sobre la nueva creación. ¿De acuerdo? Ahora, en la creación, en la redención, en la nueva creación tenemos algunas cosas en común. Como por ejemplo tenemos que somos creados a la imagen de Dios. Acabamos de leer que hemos sido creados a imagen, hombre y mujer, las mujeres también creadas a la imagen de Dios. En la redención, plan de Dios, que Cristo murió por nosotros y estamos siendo santificados, hemos sido perdonados en un instante. Cuando yo recibí a Cristo, perdonado, pero ahora llevo 35 años de estar en un proceso de santificación. Ojalá que esté más como Cristo que antes. Pero en esta redención, este proceso, la Biblia nos habla de que nos pongamos el ropaje del nuevo hombre, creados a la imagen de Dios. Nos habla en Romanos 12, habla de entregarnos como sacrificio vivo con la renovación de nuestra mente también.
Y luego en la nueva creación, el apóstol Juan dijo, 1 de Juan 3:1, dijo, cuando lo veremos, seremos como Él. No sé si ustedes han visto algunos que han caminado con el Señor largo rato. Tengo un amigo, él se convirtió como a los 8 años de edad. Y después creo que tiene ahora tiene que tener 88 años de edad. Y ha caminado con el Señor. Y uno ve sus ojos, y son como llamas de fuego. Siempre tiene sus tentaciones y todo, pero es un hombre que se ha entregado y se ha sometido, se ha rendido a las obras pequeñas de santificación, se ha negado, ha llevado su cruz, se está haciendo hoy culpable de camino. Y luego en la creación tenemos un mandato de dominio. El mandato de dominio es vayan, multipliquen todo en la tierra, fructifíquense, etcétera, etcétera. En la redención tenemos un mandato de dominio también. Mateo 28:18, lo que llamamos la gran comisión. O sea, el plan de Dios no ha cambiado. Él quiere señorearse sobre toda la tierra, sobre lo que son las almas, sobre todas las esferas de las artes, los deportes, medios de comunicación, la política, que Jesús sea reconocido como el Señor. Y tenemos un mandato de hacer discípulos de todas las naciones. Amén. Y luego en la nueva creación, al que salga vencedor. ¿Cuántos vencedores tenemos aquí? Amén. Tú eres vencedor porque el vencedor vive en ti, no porque tú seas algo especial. Yo soy vencedor porque el que resucitó de entre los muertos está en mí, que es Cristo Jesús. Él me hace más que vencedor todavía. Al que salga vencedor y cumple mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis en las cartas a las iglesias. O sea, aún en el más allá. No vamos a estar solamente en unas nubes con arpas y con no sé cuántos, sino que vamos a reinar con Cristo Jesús. O sea, tenemos un futuro más allá de los, 80, 90 años, 120 años aquí en la tierra, sino en el más allá también Dios tiene un plan, un propósito para nosotros. ¿Sí estamos bien? O sea, aún desde la creación, el mandato en Génesis, en el Evangelio según San Génesis, Dios trazó un plan que la caída estorpeció un poquito, bueno, bastante, pero ¿cuántos saben que mucho más hemos sido redimidos en Cristo Jesús? Y Dios es capaz de redimirnos. En la creación, en el jardín del Edén, la presencia del Señor. El Señor se paseaba entre ellos. Hablaba con Adán, le decía, póngale nombres a estos animales. En la redención, Jesús en la gran comisión dijo, vayan, hagan discípulos, he aquí estoy con todos los días, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. O sea, Dios ha querido tener una morada, un templo, estar con nosotros. Y en la nueva creación, igual, oí una potente voz que provenía del trono, decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Buena noticia, ¿verdad? O sea, estoy dando todo eso porque Génesis va vinculado también con el Apocalipsis. ¿Okay? El Evangelio según Génesis, tenemos que ver toda la Biblia de tapa a tapa. ¿Okay? Y luego había otras cositas, unos ríos. Del Edén, en Génesis 2, nacía un río que regaba el jardín. Desde ese río se dividían 4 ríos menores. En la redención, Jesús dijo, Juan 7, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y luego en la nueva creación, Apocalipsis también habla de un río que va a dar los árboles a su lado, que da fruto 12 veces al año, 12 meses al año. ¿Okay? Y luego en la creación había un oro y piedras preciosas. El oro de esa región era fino, también hay resina muy buena y piedra de ónice. El apóstol Pablo hablaba de nosotros si construimos sobre el fundamento de Cristo Jesús, sea con oro, plata, piedras preciosas, con madera, heno, paja, su obra se mostrará tal como es. En la nueva creación. ¿Sí están entendiendo, verdad? ¿Sí? Ahora, esto se está grabando para el martes también, ¿verdad? Sí, se está grabando. Hola, los de martes. Bienvenidos. Buenos días. Qué bueno que estás aquí con nosotros en esta mañana. Ustedes se están riendo, pero yo estoy proyectándome hacia el día martes. Y estoy proyectándome hacia el día del Apocalipsis. ¿Qué les parece?
Tenemos que pensar de esa manera, tenemos que pensar en el ya, pero todavía no. Ya estamos en el reino de Dios, pero todavía en su plenitud, todavía no. Pero nos toca vivir como si estuviésemos viviendo buenos días, hola martes, viviendo en el más allá. Nos toca vivir como si estuviésemos, porque ya estamos. Es el misterio del ya, pero todavía no, ¿verdad? Si yo saludo a los del martes en la mañana, está muy oscuro esta mañana, ¿verdad que sí? Pero tenemos que pensar que estamos viviendo, eso es nuestra meta. O sea, Dios comenzó un plan de redención y vamos caminando hacia eso. Yo sé que algunos se rebelarán, yo quiero estar entre ellos en esa calle de oro, ¿verdad? La muralla hecha de jaspe, ciudad era oro puro, semejante al cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad eran decorados con toda clase de piedras preciosas. Interesante, algunos detallitos. Y luego, aún incluso una responsabilidad humana. En el jardín del Edén, Adán, antes de la rebeldía, tuvo un trabajo. El Señor lo puso ahí para que cultivara. El Señor le dio la instrucción a dónde nombrar los animales. Y creo que Dios sí nos da libre albedrío y Él quiere que nosotros hagamos ciertas cosas. Porque algunas veces los cristianos somos demasiado hiperespirituales. O sea, el Señor le pone enfrente de Adán un animal con patas muy largas, un cuello muy largo, muy alto. Y le dice, ¿cómo se llama? Y algunos de nosotros diríamos, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres tú? Y Dios dice, no, yo quiero que tú le pongas nombre. Entonces Adán le dice, eso es una jirafa. Entonces Dios dice, eso es una jirafa. Así es. Se le dio como una libertad dentro de un rango de libertad de nombrar elefante, que perro, que gato y toda la cosa. Y el nombre que Dios le había dado. Yo creo que Dios entre nosotros también nos da responsabilidad, nos da libertad. Hay responsabilidades en la redención, aún en el tabernáculo, en Números, que viene a ser el tabernáculo, viene a ser como una sombra de lo que está por venir en el tabernáculo, en la morada de Dios. Pero Números sí habla de que los levitas, los sacerdotes cuidarán allí de todos los utensilios de la tienda de reunión, todas sus funciones, aún sea Dios quiere un pueblo que esté participando con Él. Y algunos dirán, pero ¿qué de la nueva creación? ¿Qué es la nueva creación? Yo no tenga todas las respuestas y todo, pero quiero proponer esto. ¿Se acuerdan de las parábolas de los talentos y de las minas? Cuando el Señor le dio uno, 5, 2, 1, el que tenía 1 se fue, no hizo nada, el que tenía 2 se fue, negoció, y el que tenía 5 hizo 5 más. En Lucas, en el pasaje paralelo, nos dice, hiciste bien, siervo bueno. Perdón, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, yo te doy el gobierno de 10 ciudades. Y cuando la Biblia habla de que reinaremos con Él, el que salga vencedor reinará conmigo, se sentará a mi trono. Eso para mí implica una responsabilidad, un trabajo incluso en la nueva creación. Pero Dios como Padre, yo les mencioné un poquito mi hija y mi yerno, que a mí me da un súper gozo estar en contacto con ellos en cuestiones del ministerio. Estamos trabajando juntos. Si a mí como padre me da gozo trabajar con mis hijos, como compañeros de iglesia, no solo como un bebito, como el chiquitín Tintín, que fue nuestro hijo cuando era bien pequeño, vino aquí cuando tenía 1 año. Ya no es chiquitín Tintín, o sea, él detesta eso, aún no le gusta que le digamos jovenazo, porque ya es un hombre. Pero qué bonito trabajar con mis hijos en una obra, si no lo entendemos. Yo creo que Dios el Padre también quiere trabajar. De alguna manera Dios quiere colaborar con nosotros. Jesús envió a su 12 a hacer la obra, los 670, luego 120, luego 104. ¿Me va a entender? Sí, estamos viendo, ¿verdad? El Evangelio según Génesis, ¿ok? Ahora, en Génesis 3 tenemos la caída, la rebeldía. 3.15 es este pasaje famoso para lo que llamamos como la primera apariencia, el proto-evangelion, el primer anuncio del Evangelio. Y cuando el Señor habla con Satanás, la serpiente, pues. Y mucho de esto viene a ser, no sé si puedo hacerlo, viene a ser como esto, si yo hago una luz.
si hago esto, si yo hago esto, y si hago una sombra, algunos enfrente se pueden ver la sombra. Nosotros en Génesis estamos viendo la sombra, ahí se ve. Algunos hasta hacen un pájaro ahí. Esa sombra no nos da todos los detalles de huella digital, de la uña, si está limpia, si está sucia, todos los detalles. Pero en la sombra que estamos viendo en Génesis, podemos apreciar, ya que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, podemos ver en la totalidad. Pero para mí es bonito ver la sombra y ver cómo Dios desde antemano dio algunos tipos que señalan hacia Cristo Jesús, que señalan hacia su plan de salvación. Y luego la derrota del enemigo, Génesis 3:15, pone enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. O sea, entre tu simiente, ¿a quién se refiere? Es Jesucristo, ¿no? Jesucristo. ¿Verdad? Y él sí derrotó a Satanás. Lucas 10, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo les doy autoridad, les doy sobre todo el poder del enemigo. El enemigo debe conocer la parte inferior de tu zapato. Estás haciendo eso, eres vencedor. La planta, y luego Colosenses dice, Jesús desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los ubicó al público para recibirlos en su espíritu triunfal. Siempre me acuerdo en Costa Rica, una hermanita, una hermanita, en un tiempo de oración, ella oró de esta manera, y dijo, guerra espiritual. Dijo, Satanás, te corto la cabeza, el nombre. Pero yo me pongo a pensar, si nosotros pudiésemos cortarle la cabeza al diablo, como digo solo, ¿qué quiere decir eso? Que ya cuando yo salga mañana ya no va a haber ninguna tentación, ya no va a haber ninguna nada, ¿verdad? Que como que es algo pasado, presente, futuro. O sea, el diablo ha sido derrotado. ¿Tú qué has ido a Florida? Algunas casas de los norteños, ellos compran su casa en el sur, en Florida, para hacer vacaciones en el invierno, en el frío. Pero en el verano en el norte, están en el norte, que hace como más calorcito. Pero en ese tiempo que su casa en Florida está desocupada, a veces hay gente que entra ahí. Como yo no sé cómo lo llaman aquí en Costa Rica, eran como precarios, precaristas, como invasores, como entran a algo indebido. Con la victoria de Cristo Jesús, el diablo es como un invasor y tenemos autoridad para echarlo fuera. Es una victoria hecha en el pasado, es una victoria que nosotros estamos aplicando. Resisten al diablo, anda como león rugiente, dijo Pedro. Se nos toca resistir siempre. Y en un día, en el final, él será atado por 1000 años y eventualmente la victoria total, él será arrojado al lado del fuego, pasado, presente, como el reino de Dios. Pasado vino Jesús, papá, ya nosotros cada vez que oramos, cada vez que evangelizamos, estamos extendiendo el reino. Y el reino vendrá en su plenitud cuando Cristo venga, me da a entender, pasado, presente y futuro. Así mi salvación también. Yo fui salvo esa noche en octubre del año pasado. Algunos dicen, bueno, desde que Cristo murió, desde que Dios dijo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. De todas formas, yo recibí a Cristo a los 18 años de edad, fui salvo, estoy siendo salvo y seré transformado. Pasado, presente, futuro. ¿Okay? Sí estamos bien en eso, ¿verdad? Sí estamos, ¿ok? Y luego nuestra guerra continúa. Ahora, veamos aquí Génesis 3:21, otra parte del Evangelio según Génesis, que en Génesis 3:15 la derrota, digamos la victoria espiritual, pero en Génesis 3:21 dice Dios, el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿De dónde habrá conseguido esas ropas de pieles? Tuvo que matar animales. No hay un sacrificio para cubrir una rebeldía. ¿Qué te hace pensar eso? Cristo hizo un sacrificio, Él se entregó por nosotros para cubrir nuestra rebeldía, nuestro pecado. Él se ofreció en sacrificio vivo por nosotros, ¿no? O sea, aún desde Génesis, como les digo, tal vez no podamos ver todo, si el video está sucio, si la uña está bien cortada, no podemos ver todos esos detalles, pero sí podemos ver la sombra. Y con el resto de la Biblia sí podemos ver que Dios habló de un plan continuo. Algunos pensarán, bueno, eso fue el Antiguo Testamento, eso es diferente al Nuevo Testamento. Yo
veo que el Antiguo Testamento van con el mismo plan. Los del Antiguo Testamento, los que creían en el Mesías que vendría, fueron justificados. Y ahora nosotros que tenemos mirar hacia atrás, podemos ver a Cristo, somos justificados por la fe igual. ¿Sí estamos bien? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Están comiendo rico? Sí. Porque escuchen esto, en la redención, las ropas de piel nos muestran verdades basadas en las leyes del sacrificio. Solamente en ese pasaje que dice Dios hizo pieles de ropas de animales, vemos varias cosas. Vemos aquí la santidad y la justicia de Dios, que Dios es un Dios santo y el pecado tiene que ser castigado. ¿Okay? Vemos el estándar inmutable de Dios de obediencia perfecta que viene de la fe. Gracias. Sí. O sea, varias cosas en ese verso. Vemos también la terrible pecaminosidad de la humanidad. Porque el pecado no es una cosa a la ligera. Bueno, todo el mundo peca, yo también tengo un pecado, es bien. No, el pecado nos separa, el alma que pecare morirá. La paga del pecado es la muerte. La muerte, es que es una mentiría blanca. Y que la otra era amarilla, o era azul, era verde. Todos pecamos, sí, pero el pecado sí nos hace una barrera. Dios no puede tener Dios santo. A veces vemos tanto de que si han escuchado que Dios es amor. Hasta en nombre de iglesia, ¿verdad? Aquí lo tienen, Dios es amor. Yo creo que si hay una característica de Dios que debemos resaltar, no es su amor, no me van a apedrear, pero es su santidad. En la tapa de su Biblia, ¿qué dice? Biblia amorosa, dice Santa Biblia. Cuando Isaías vio al Señor, Isaías 6, santo. Él no dijo amoroso. Creo que hemos pensado, o digamos la sociedad en general, Dios es un Dios de amor, Él me acepta tal como soy, no hay problema, Él me va a entender cuando llegue ahí. Pero si podemos ver la santidad, la pureza, que Dios está apartado del mal. De esa manera podemos apreciar su amor en Cristo Jesús. Él es tan santo, tan puro, que para redimirnos a nosotros, también le costó su Hijo, Jesús le costó su Hijo. La santidad de Dios. Vemos también el deseo de Dios de tener una relación amorosa con la humanidad. O sea, Dios si quisiera en ese momento, Adán, pecaste, va para afuera y se acaba esto. Pero no, Él hizo un sacrificio de animales señalando hacia el cordero que vivía para quitar el pecado del mundo. Eso muestra que Dios sí es santo, pero a la vez sí quiere tener una relación con nosotros. Todo en el libro del Evangelio según Génesis. ¿Sí me están siguiendo? Ustedes pensaban que yo estaba loco, los del martes pensaban que yo estaba loco. Cuando yo dije el Evangelio según Génesis. Nos muestra nuestra necesidad de redención y nuestra incapacidad de proveerla. Porque el hombre al principio, ¿qué se puso? Hojas de higuera. ¿Ustedes han tratado de coser alguna vez hojas de... a romper por todos lados? Trátate mejor para alguna no es bonito, pero hay cierto lugar que no se va a romper fácilmente. Pero así somos nosotros cuando tratamos de justificarnos delante de Dios. Es que yo voy a la iglesia, es que yo tengo mi moralismo. Y cuidado aún con nuestro mensaje de evangelismo. ¿Cuál es tu mensaje? Cuando compartes tu testimonio de salvación, ¿quién es el héroe? Es que yo era drogadicto, pero me arrepentí y ya estoy libre y ya no tomo, no fumo y soy buena persona y llevo 15 años. ¿Quién es el héroe en ese pequeño testimonio? Ese soy yo, ¿no? Ese soy yo, o sea, yo, como yo. Debemos señalar hacia Cristo Jesús como el héroe, aún en nuestro mensaje de salvación. Porque aún en los 10 mandamientos, Éxodo 20, comienza con que yo soy el Señor tu Dios que te redimí de Egipto. Y ahora los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no eran dados para que salieran de Egipto, ya habían sido redimidos. Eran para vivir bien una vez redimidos, salidos de Egipto. Nosotros salidos del mundo.
hacemos las disciplinas cristianas para vivir bien, para acercarnos al Señor, no para ganar nuestra salvación. Es otra lengua, pero se entiende. ¿Okay? Todo eso el Evangelio según Génesis. Y luego es Dios quien define y provee un sacrificio sustituto para nuestro pecado. Es Dios quien decide la regla del juego. Es Dios quien decide, es mi hijo. No somos nosotros. Hablaremos de eso más adelante. Y luego el arrepentimiento y la fe como la reacción necesaria para las palabras de Dios. O sea, ellos tuvieron que aceptar los fieles para recibir. Así nosotros también tenemos que aceptar el sacrificio de Jesucristo sobre nosotros. ¿Okay? Aún en el libro de Génesis, son 50 capítulos de Génesis. Estoy hablando de Génesis hasta Apocalipsis. 50 capítulos, 50 minutos. No voy a tocar todo el capítulo. Estaremos aquí hasta recibirlo del martes. Mentira. Sí hay algunos otros tipos. Yo tengo 3, al rato hay más, pero algunos como el arca de Noé, que aún en medio de la rebeldía, en medio de una humanidad pecaminosa, Dios salvó a las familias. La ira de Dios, pero salvación en medio de él. Así también la destrucción de Sodoma y Gomorra. La ira de Dios, pero la salvación para Lot y su familia, ¿no? Sus hijas. Y luego Abraham, que iba a sacrificar a su hijo. Eso es un tipo, es como una sombra de lo que luego Dios haría con su hijo Jesucristo. O pienso en José, el que fue vendido, el que fue falsamente acusado, el que fue encarcelado, olvidado, que viene a ser como un tipo de Jesús también. O sea, esos tipos no son exactos, pero uno ve, como les digo, como la sombra en la pared y dice, eso es parecido a lo que Jesús hizo. No tenemos que espiritualizarlo demasiado, pero podemos regocijarnos con la sombra, por lo menos, ¿ok? Y luego Hebreos 11 habla de algunos héroes de la fe, pero déjenme hablar del pacto de Abraham, que cuando hablamos de pactos, estamos hablando de una alianza, estamos hablando de un acuerdo, como lo que es el pacto, después del diluvio con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, y luego Jesús dijo en la última cena, él dijo, esta copa es la sangre de mi pacto. Pero no sé si puedo decir algo, si tenemos que apagar esto para los del martes. Pero yo sé que a veces hay pactos o hay ministros, no me gusta criticar, pero cuando comienzan a decir, haz tú un pacto con el Señor, una donación financiera, para que la semilla sea multiplicada por 100, por 1000, para que tu hijo se sane. Como si yo pudiera poner las condiciones del pacto. A mí no me cae, o sea, perdóname, no me gusta criticar al pueblo de Cristo, pero no me gusta como ellos usan la palabra pacto, ponen las condiciones basado en una donación financiera. Porque pueden grabar otra vez a los del martes. Hola, los del martes, buenos días otra vez, ¿cómo va? Yo veo el pacto que tenemos nosotros con Dios, que Él estableció las condiciones. Con lo que tenemos en el Evangelio, todo el que creyere será salvo, todo el que tocare el nombre del Señor, Él pone esas condiciones. También tenemos el pacto matrimonial. Por si usted está casado, hizo un pacto con su pareja, manténgase en su pacto. Es que ya no me gusta, es que ya no es igual, es que han pasado muchos años, yo tengo nuevos intereses, usted hizo un pacto. Primero que haya una infidelidad matrimonial, sexual, usted está con un pacto todavía. Sé que si hay abuso o otras cosas, hablan con los pastores, alguna separación física, etcétera, etcétera. Pero muchas veces somos muy flojos, aún con el pacto matrimonial. Tengo 25 años de casado, la mujer más bonita del mundo, sigue siéndolo para mí. Mi hija se casó hace 2 años, hicieron un pacto delante del Señor. Eso es el vínculo que tenemos. Ahora Dios hizo un pacto con Abraham, comenzando en Génesis 12, y luego se desarrolla un poquito más en Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22, como que Dios va dando más y más revelación, o más promesas, más detalles. Es como que estás viendo la sombra en la pared, y luego tienes un vistazo al dedo y te das cuenta que el dedo está limpio, que la uña está bien cortada, que está todo bien, ¿verdad? A lo largo de los capítulos yo pruebe un poquito más de su pacto, pero ese pacto es importante para nosotros.
Génesis 12:2, Dios hablando a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendiciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición, bendiciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan, por Dios de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham no tenía hijo en este tiempo. Y luego pasan algunos años, algunos capítulos, Génesis 15. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué me vas a dar algo si yo sigo sin tener hijos? El heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y el Señor en el verso 4 le dice: no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor: tu heredero será tu propio hijo, que luego sería Isaac. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo, cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y luego en el verso 6, Abraham creó al Señor y el Señor lo reconoció como justo, el Señor lo tomó como justicia. Y eso viene a ser una semilla, una sombra bien importante, ese verso 6, porque ese verso 6 es citado 4 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces en Romanos 4, cuando habla de que somos justificados por la fe, no por las obras. Luego en Gálatas habla otra vez de que somos justificados por la fe, como Abraham 400 años antes de que la ley fuera entregada. El plan de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis es que el ser humano, el requisito es que tengamos fe. Para los del martes en la mañana, el requisito es que tengan fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese plan no ha cambiado. Solamente Abraham fue justificado por su fe en la promesa del Señor. Y luego, a lo largo de los profetas, Moisés habla de que el Señor enviará a uno, Isaías, la palabra, una virgen tendrá un hijo, el gobierno sobre sus hombros, etcétera, etcétera. Habacuc, otros profetas nacerán en Belén, etcétera. Estamos viendo como más detalles de la sombra a lo largo de las profecías. Y luego en el Nuevo Testamento, si estamos ya podemos ver bien. Amén. ¿Ok? Y luego Génesis 15:7, además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte una posesión en esta tierra. Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: tráeme un ternero, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, también una tórtola, un pichón de paloma. Y eso, ¿cómo voy a saber? Y el Señor le dice: tráigame unos animales. ¿Qué tiene que ver nosotros en nuestro contexto? ¿Qué es eso? Pero en el contexto de Abraham, con las naciones paganas, los hititas y los otros, no sé, termitas y otros fariseos, fariseos y feos y todo lo feo. Ellos sabían lo que era un pacto. Y muchas veces Dios usa algo en la cultura para dar a conocer algo divino. En este caso él estaba usando algo en la cultura, pactos. Y luego si vemos a continuación, tráeme todo eso. Abraham le llevó todos esos animales, lo partió por la mitad y los puso en la mitad frente a otra, pero las aves no las partió. Las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Yo veo aquí estas aves de rapiña eran como yo sé que hay súper espirituales y no estoy tratando de poner todo con una marca como todo, pero sí lo veo como que el diablo quiere robarle la bendición. O sea, Dios te da un pacto, Dios te da una promesa, pero ¿cuántos saben que muchas de las promesas las tenemos que pelear? Que son condicionales según nuestra obediencia, son condicionales en nosotros, que nosotros tenemos que, él tuvo que pelear. O sea, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa. Yo lo veo como una promesa, yo lo reclamo como una promesa. El Señor salvó a Noé y a su familia. Crispo, el principal de la sinagoga, Hechos 18:8. El carcelero, Filipos, creyeron con toda su familia que a mi hora de la noche fueron bautizados. Pero yo lo veo como una promesa peleable. Si tú estás viviendo como el diablo, con tus arrebatos de ira, tus familiares no van a ver tu buen testimonio.
cancelar tus oraciones con tu falta de la presencia del Señor hacia tus seres queridos. ¿Me debo entender? Sé que duele, pero qué rico. Si manifestáramos, me hablo a mí mismo también, si manifestáramos más del fruto del Espíritu, podemos pelear con más gracia. Va a haber una gracia que nos va a ver y va a decir que tú quiero que tienes, yo quiero que eres. ¿Amén? Okay. Abraham tuvo que pelear, tuvo que espantar esas aves. Al anochecer, Abraham cayó en profundo sueño, lo envolvió en oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, se refiere a Egipto luego, donde serán esclavizados, maltratados durante 400 años, que es aproximadamente cuando Moisés fue a sacarlos. ¿No? Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará. Esas son las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Como de Éxodo, no sé, del 5 al 14 más o menos. Entonces tú en cambio te remunerarás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Verso 17, cuando el sol se puso, cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Normalmente en los pactos partían los animales, ponían mitad aquí de este lado, mitad del otro lado. Luego los participantes, los que estaban haciendo el pacto, o sea, era como un símbolo, así como en las bodas, a veces tenemos diferentes símbolos, tenemos diferentes ceremonias. Algunos tienen su pacto de sal, otros hacen su candela, su vela de la unidad, y las velas, hay otros, los africanos ponen algo así. Los africanos brincan por encima de una escoba. Sí. O sea, tienen su... Sí. El salto de la escoba. Sí, tienen en el África, sí, tienen otra... En Birmania tienen una ceremonia en su boda de una bolsa, una espada y la Biblia que se le da al novio, diciendo la bolsa para que vaya a recoger la provisión, la Biblia para que tú nos enseñes la palabra, la espada para que tú nos protejas. Y eso es su... Los hititas también tenían su ceremonia y ponían así como de este lado, pero notemos quién pasó en medio de los animales. Solo Dios. Solo Dios. Lo que estaban diciendo es que yo sea como estos animales si no cumplen con las condiciones de este pacto. O sea, Dios mismo, como Hebreos nos dice que como no hubo mayor que él juró por sí mismo del pacto. Ya tenemos una seguridad en Génesis, desde Génesis. Y luego el nuevo pacto. ¿Cómo sería estar en esa última cena, el ausente, cuando Jesús dice, eso es mi sangre, eso es mi cuerpo? Hombre, eso es un nuevo pacto. Así que Jesús hizo un nuevo pacto con nosotros. Y aún desde Génesis se puede ver el plan de redención de Dios. ¿Okay? Y luego más adelante en nosotros, verso 18, Génesis 15, aquel día el Señor hizo pacto con la para que quede claro, o sea, Dios pactó consigo mismo, porque no había otro mayor que él. Sí. Dios juró por sí mismo. Por sí mismo, sí. Pactó consigo mismo en favor de nosotros. Bien has dicho. No, me gusta como lo has dicho. Para que quede claro, o sea, porque el pacto siempre se hacía entre dos partes, pero el hombre no estaba al nivel de Dios. Sí, Abraham estaba como dormido, pero no tan dormido porque él se acordó de lo que estaba pasando. Claro, o sea, un sueño divino, digamos, así nomás. Como Jacob cuando vio las escaleras que los ángeles subían y bajaban, era una revelación sobrenatural, no solamente por la pizza de anoche. Y luego Génesis 17, este es el pacto que establezco contigo. No es otro pacto, sino que es una continuación de ese pacto. O sea, es más detalles. Y luego habla de la circuncisión. Y luego habla también de que su nombre será cambiado. Que ya no será Abraham, padre enaltecido, sino Abraham, padre de una multitud. Y le decían, ¿tú cómo te llamas? Yo soy padre de una multitud. Ah, de veras, ¿cuántos hijos tienes? Los nombres tienen significado, ¿verdad? Mi nombre de Felipe es amante de caballos, mi esposa es regalo rico, Edith.
Abraham es padre de una multitud. ¿Tú cómo te llamas? Padre de una multitud. Pero qué pena, no tengo hijos todavía, pero Dios me ha prometido. Él tuvo que confesar, ahora tengo un nuevo nombre, tengo un nuevo destino, tengo una promesa, ¿verdad? Y luego en Génesis 22, cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, que viene a ser una sombra otra vez, un tipo de Dios el Padre sacrificando a su hijo. Como has hecho esto, ya cuando apareció el cordero en el arbusto, como has hecho esto, no me has negado a tu único hijo, Génesis 22, 16. Juro por mí mismo otra vez, juro por mí mismo, no hay mayor. Afirme el Señor que te bendiciré en gran manera, que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Eso me encanta. Nuestros descendientes, mis hijos, naturales y espirituales, conquistarán las puertas de sus enemigos. Estoy comenzando a verlo un poquito con mis hijos. Están sirviendo al Señor de forma espectacular. Y luego conquistarán, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Y el apóstol Pablo en Gálatas nos dice que no dice descendiente, sino singular. Se dan cuenta que es Jesucristo. Y aún el Evangelio según Génesis dice todas las naciones del mundo. ¿Cuál fue una lucha en el libro de Hechos para los apóstoles, los evangelizadores? Ellos pensaban que el Evangelio era para los judíos. Entrar a la casa de Cornelio era una abominación. Imagínate, Pedro, entra a tu casa y él te dice, me han llamado aquí, pero no puedo quedarme mucho tiempo porque yo estoy ensuciándome estar en tu casa impío. Eso es lo que estaba diciendo, es una abominación los judíos, yo no puedo, dime. Hechos 10, el Señor tiene que interrumpir el mensaje y la gente es llena del Espíritu Santo. Porque si fue una lucha entre grupos étnicos, razas, los judíos con los gentiles, pero desde el Evangelio de Génesis habla de todas las naciones. Así como en la iglesia, Dios quiere bendecir la iglesia, pero la bendición para la iglesia no es solo para nosotros, es para que ganemos. Amén.